Dios les bendiga, sean bienvenidos Dios a un les episodio bendiga. más de Fundamento Podcast. Yes, En yes. primer lugar, si tú no has visto el episodio Importante. anterior, corre, dale pausa ahora mismo a esto Vuelve atrás. y ve para allá. Ya vaya. Es que la temática de hoy es básicamente en la misma línea del episodio anterior, pero con una diferencia No hay diferencia. un poquito diferente. Es que hoy vamos a estar hablando sobre esta filosofía, vamos a llamarle de una manera fina. Esta filosofía de amo a Dios, creo en Dios, pero no creo en la Biblia. En la Biblia. ¿Qué tú crees? Ay, Dios mío, este tema va a estar bueno. No, es que les voy a dar un poco de contexto, porque ustedes se sientan a hablar en este episodio de esto, pues simple y sencillo. Estoy un día tranquila en mi casa, viendo las redes sociales. Y pues yo consumo bastante contenido cristiano dentro de mis redes sociales. Y veo que cada vez que los influencers, por llamarle de alguna forma, los creadores de contenido cristiano, los serios, claro, hablan de estas temáticas así, de la iglesia y todo esto y la Biblia, como que entro a los comentarios, automáticamente es una ristra de comentarios. Yo amo a Dios, pero no voy a la iglesia porque no creo, eso está lleno de gente hipócrita. Yo amo a Dios, pero yo no creo en lo que dice la Biblia. Y yo quedé impactada. Yo, ¿cómo? Impactada se queda corto. O sea, cuando yo no pasa. Yo he visto miles de veces comentarios como estos y nunca pasa que me acostumbro. Es como que cada vez me pesa más. Así que yo creo que este episodio responde a una inquietud que el Señor ha puesto en mi corazón de poder educar a las personas que piensan que tú puedes amar a Dios, que tú puedes creer en Dios, pero no en su palabra. O sea, ese es como creer en un científico, pero no en su En la ciencia. en sus experimentos y sus cuestiones. Creo en Albert Einstein, pero no es lo que hizo. Es lo que Ajá, y es como que, Explícame. ¿y cómo en primer lugar, ¿Cómo se para come eso? entrar en la dinámica de conversación, ¿cómo tú sabes de Dios? ¿Cómo tú sabes que Dios existe? ¿Verdad? En la premisa de los que dicen que creen en la existencia de Dios y que aman a Dios, en otros casos, pero no en la Biblia. ¿A quién lo dijo? ¿A quién fue? Y se lo dijo. Y ¿Pero ese de dónde alguien, lo sacó? ¿de dónde lo sacó? Explícame. Es la pregunta. Y esto no, ni siquiera estamos haciendo esta pregunta, estamos trayendo esta premisa como un absolutismo, sino que es una pregunta curiosa y real. Ajá. Yo quiero que alguien me diga de qué otra manera conoció a Dios. Porque no importa si fue a través de una persona o de lo que sea, esa persona tuvo que haber sacado esa información de algún otro lado. Entonces, si seguimos para atrás, ¿quién, cómo, de dónde, sabe? Entonces, en primer lugar, la premisa es hasta incoherente, porque estás diciendo que crees en Dios, pero que no crees en la Biblia. Entonces, ¿cómo sabes de Dios si no crees en la Biblia? O sea, y si sabes de Dios y sabes de la Biblia y sabes que la Biblia habla de la existencia de Dios e invalidas la Biblia, pues estás invalidando la existencia de Dios. Sí, man. Porque pues ahí es que lo dice, ¿no? O sea, nosotros podemos filosóficamente decirlo, pero donde está establecido el carácter de Dios es en medio de la palabra. Pero yo quiero ser bien bíblica en este episodio particular. Esto es un estudio bíblico que estuvimos trabajando hace ya varias semanas, hace varios meses en la iglesia, y me he quedado con él. Me he quedado con esa información, así que yo quiero compartírselas. Y vamos a ir en primer lugar a lo que nos dice de 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura... Perdonen, vamos. Toda la Tú puedes, o sea, escritura. espérate, vamos a hacer una pausa aquí. O sea, que yo me equivoque en la lectura, en la frase más brutal esto es un pecado. No. Esto es casi pecado. No pasó nada. No, ustedes no vieron nada. De nuevo. Vamos de nuevo, borramos memoria. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Ahora sí. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda,
para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Amén. Me encanta esta porción de la palabra. Siempre digo que me encanta las porciones. Bueno, es que me encanta la palabra. Yo no tengo problema en creer en Dios y en amar la palabra también. A mí me encanta la Biblia. Y me encanta la intencionalidad de Dios en cuestión de la Biblia. Y es que este texto particular resalta el motivo, la causa, ¿no? De la Biblia, que es la escritura, que es la palabra. Dice, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios. Entonces, cuando nosotros analizamos lo que es la Biblia, lo que es la escritura, lo que es la palabra, pues la palabra es el reflejo en letra de un mensaje que ha sido inspirado, que ha sido enviado por el mismo Dios. Y aparte de definir qué es la palabra, define para qué sirve. Dice que es útil para enseñar, o sea, nos instruye, nos reprende, porque a veces creemos en la Biblia, pero en la parte de la Biblia del amor, de Dios está, Dios es bueno, de Él está en control. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, hay gente que cree en la Biblia, pero en su definición. Bueno. Pero la palabra, la misma Biblia establece de sí misma que es útil también para reprender. O sea, para regañarnos, para darnos fuerte cuando estamos mal. Y de hecho, si a mí me preguntaran, que sería una pregunta totalmente capciosa y que sería incompleta, ¿verdad? Porque la palabra es excepcional en todo. En toda la temática que trae, todo es necesario y todo es importante. Pero si a mí me preguntaran, ¿verdad? Acá curioseando, si tú fueses a quedarte con un pedazo de la Biblia, o con una temática de la Biblia, ¿con cuál te quedaría? Con un pedazo. Sí, como que con una temática. Con un libro. Con una temática. ¿Con cuál te quedarías? ¿Con la parte del amor y de la esperanza o con la parte de la reprensión? Ay, pero eso está difícil. Yo me quedaría con las dos porque las dos son buenas. No, es una u otra. Vamos aquí Como ser humano, y como estaba mencionando ahorita, yo me quedaría con la parte de amor. Porque no me gustaría ser reprendido muchas veces, ¿me entiendes? Como que, ay, yo voy a quedar con lo de amor. Pues hermano, usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que volver a arrepentir. Como humano, claro. Pero la reprensión es necesaria. yo te voy a dar mi perspectiva. Y sé que va a ser totalmente fuera de lo normal. Sí, porque la gente, yo dije lo que la gente iba a elegir. Ay, sí, claro, él se está escudando. Ya dijiste lo que dijiste. Como yo, ¿verdad? Pues voy a salvarte un poco. Desde la perspectiva más de una persona que quiere acercarse a Dios, yo creo que yo me quedaría con la parte de la reprensión. Te acercarse a Dios. Te estás escudando. No me estoy escudando. Yo me quedaría con la parte de la reprensión. ¿Por qué? Porque a través de esta dinámica de corrección del Señor, nos ha mostrado su amor. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, como que, ¿de qué me sirve entender el amor de Dios si no voy a disfrutar de Él por desobediencia? ¿Me entiendes? Por no hacer lo que Dios quiere. Técnicamente cogiste las dos, porque la reprensión es también amor. No, pero lo que pasa es que como yo hice la pregunta, yo la manejé a mi conveniencia. Pero sí, lo que quiero, ¿verdad?, que podamos resaltar es que la reprensión es incluso a veces hasta más importante conocerla porque nos instruye acerca de lo que nosotros debemos ser como cristianos. Y pues también dice que es para corregir. O sea, no solamente decir tú estás mal, sino tienes que hacer esto. O sea, reprender y corregir no es lo mismo. Cuando un papá le dice a un muchacho, vámonos a lo físico, no auspiciamos esto. Gente, por favor. No, Cuando por favor. un papá le da un clase cantazo a un muchacho, eso es como un tipo de reprensión. O cuando le dice, ¿qué tú haces ahí? Trepado allá arriba, te vas a caer. Eso es un tipo de reprensión. Vamos a poner el ejemplo hipotético de que un muchachito se trepó en una escalera porque no llegaba al counter arriba donde están los cornflakes, por decir algo. Y el papá ve al muchacho trepado en la escalera y lo que ve es peligro y dice, mira, bájate de ahí. Esa es la reprensión, esa es la parte de la reprensión. Pero imagínate que acto seguido de reprenderlo le diga, la próxima vez que tú quieras cornflake,
llámame porque yo alcanzo, lo busco y nos evitamos accidentes. Pues esa es la parte de la corrección. Primero te dije, estás mal, no lo vuelvas a hacer. Y después te dije, para la próxima, si lo vas a hacer, hazlo de esta manera. Esto no aplica con el pecado, gente. No vengan ahora a salir de aquí de este episodio y decir, es que Gabriela dijo que ahora Dios nos da las estrategias para que el pecado no parezca pecado. No, pecado es pecado. Aquí no vinimos a suavizar el pecado. El pecado, pecado es y nos lleva siempre a lo mismo, a la perdición. Lo que quiero decir es que la reprensión es el señalamiento directo hacia el mal proceder y la corrección, la estrategia para no volver a caer en el mal proceder. Y además, finaliza este versículo diciendo, esta porción de la palabra, que la escritura muestra a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. O sea, tú no puedes ser obediente si no abres la Biblia y lees, porque ¿cómo sabes lo que Dios quiere? Porque fulano me lo dijo, pero es que fulano no es tu Dios. Ciertamente hay que prestar oído con discernimiento ante los consejos de los demás. La palabra dice que lo escuches todo. La palabra no condena al escuchar. Pero que pues tú disiernas sobre lo bueno o lo malo. Pero la cuestión aquí es no filtres por la palabra. Que si tú escuchas que alguien te dice algo, no te quedes con lo que te dijo. Claro. Busca si es bíblico. No te quedes en que fui a la iglesia, el pastor predicó. Yo estoy consciente de que el pastor es un hombre de Dios y con eso me quedé. No. Tienes que tú tener tu estudio y tu análisis y todo guiado por el Señor. Pero la manera directa de Dios decirte, esta es la manera o la forma en la que yo quiero que tú vivas, es a través de la palabra. O sea, es a través de la Biblia. Pues sí, recibí la predicación, pero me senté y escudriñé. Y entendí que lo que se predicó va de acuerdo con lo que está establecido en la palabra y debo aplicarlo a ella. Pero como quiera, la analizaste. Así que, de todos modos, estamos de alguna forma pegados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como que a esto de la palabra. Claro, los que realmente quieren ser obedientes. Porque yo puedo decir, quiero ser obediente, pero si yo no leo la palabra, pues ahí es que ya empiezo a estar 7,000 veces descarriado. Porque para yo ser obediente, tengo que leer la palabra. Tengo que estudiar la palabra, porque la palabra es la esencia plasmada del mismo Dios. Tú puedes sentarte y escuchar una predicación, esa es la interpretación de una persona sobre lo que leyó. Pero cuando tú te sientas directamente a leer la palabra y a permitir que el Espíritu Santo redarguya tu vida, tú estás escuchando directamente a la voz de Dios en una forma escrita. Y yo veo la palabra, y eso lo mencionaba cuando tuve la oportunidad de dar la escuela bíblica, veo la palabra como una experiencia integrada. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de comprar algo que tenga una experiencia integrada. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando los juguetes, cuando uno estaba en esa época de juguetes, que qué sé yo, te venía un juguete y tú jugabas normal el juguete, pero el juguete también tenía que si tú le das un botón, hablaba y cosas así. Pues yo veo la palabra como eso. No como un juguete, gente, por favor. Sino como en esta dinámica de que cuando yo de corazón me siento a leer la palabra, eso despierta el que la presencia del Señor sea parte de eso. De que el Espíritu redarguya mi vida. Yo no sé si tú estás, ¿verdad? En mi misma línea de pensamiento. Claro que sí. Y pues sí, la palabra nos muestra cómo nosotros debemos vivir. Y finaliza el versículo, la porción de la palabra, diciendo para que el siervo de Dios esté listo, o sea, aquel que haya decidido seguirle, que nos convertimos en siervos del Señor y completamente capacitado para toda buena obra. ¿Sabes lo interesante de esto? Que no hay forma de servir al prójimo, de amar al prójimo, si no me filtro yo primero por la palabra. Esto es un orden cronológico. Dice que para que el siervo esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Pues no podemos, gente, es que no podemos hacer cosas buenas si no somos buenos. Y no podemos ser buenos si no vamos a la esencia de la búsqueda de la justicia. Entonces, esa es la importancia de la palabra. Ahora, te voy a hacer una pregunta que puede ser medio encerrona para ti, así que ustedes van a ver. Ustedes van a ver si está preparado. ¿Por qué tú piensas que la gente divide
la Biblia de amar o de creer en Dios? Repite. Que porque la gente, porque tú piensas que la gente dice, yo amo a Dios y yo creo en Dios, pero yo no creo en la Biblia. O sea, y más o menos una pregunta similar te hice en el episodio pasado, pero en esta vez como que la dinámica de no porque la Biblia confronte, Sí, claro, olvídate claro. de esa perspectiva, sino más bien de Ah, porque un fácil. ser humano en su lógica puede pensar que puede desvincular el libro que revela la esencia de Dios del mismo Dios que, o sea, como que Ujú. Porque mucha gente no se ha metido en la palabra como tal, no se ha entrado en la palabra, sino que tiene un pensamiento, obviamente la confronta, está bien, claro está, pero no se ha metido. Lo dicen como, un libro más. nunca lo han abierto. Nunca lo han abierto. Un libro más, olvídate. Acho, este refrán pega perfecto con lo que tú acabas de decir. Juzgan a un libro por su portada. Por su portada. Ok. Y no se adentran a ello. Entonces, muchas veces no comprenden lo que es la palabra. ¿Cómo es posible que una palabra que fue escrita por mucho tiempo en diferentes temporadas, en diferentes religiones, hable sobre lo mismo? Sobre Jesús. Sobre alguien tan impresionante que nos cambió, que nos aceptó. Y no haya nada que tú puedas encontrar en la palabra que dice, esto no. Pero la palabra hace eso. Entonces, no es un libro más. No es un libro más. Entonces, Claro, pero te tengo que detener ahí. Eso tú lo sabes porque tú unes a Dios con la palabra. Pero aquí lo voy a hacer. La pregunta fue por qué la gente mira, yo no desvincula entiendo. una cosa. Pues sí, esa era la respuesta que yo esperaba. Yo no entiendo. Yo no la entiendo tampoco. Yo no o sea, era una entiendo. pregunta para concluir en que yo no entiendo. Mira, yo no entiendo por qué, porque Hasta desde la lógica. es la lógica, exacto. Y me da risa la gente también que dice como que, yo creo en esto, yo creo en lo otro, pero ¿de dónde tú sacaste eso? Pues de un libro. ¿Y qué persona hizo eso? Una persona. Tú sacaste la idea o un pensamiento de una persona, de alguien Claro, que esto. yo creo que ya me está llegando una comunicación directa de mi father. Bueno, que si yo leo la Biblia, pues la gente sabe lo que la Biblia es. O sea, la gente no es ignorante, mucha gente no es Claro. ignorante. Aunque no la entiendan, sí saben que lo que contiene ahí muchas veces es reprensión, muchas veces es, Pues yo pienso que es que como la gente quiere moldear o modificar a Dios a su conveniencia, pues si leen la Biblia se van a dar cuenta que no es así. Entonces, prefiero tener una imagen de un Dios modificable a lo que yo creo o pienso que abrir el libro que revela lo que él es. Porque Dios no es un slime. Tú sabes que el slime, pues si tú lo pones en un vaso, coge la forma del vaso. Si tú lo pones en una botella, coge la forma de la botella. Pues Dios no es slime, ¿me entiendes? Dios es Dios. Y si tú quieres saber quién es Dios, busca la palabra, porque eso revela quién es Dios. Pero si yo no busco la palabra, le doy la definición que yo quiera a Dios. Y creo que es eso. O sea, creo que, mira, para que tú veas cómo es Dios, que me da la señal aquí, en vivo, aquí, grabando el episodio. En principio tenemos que entender algo que también lo mencioné en el estudio bíblico, y es que Dios se revela al hombre de dos formas. Pues de esta forma natural, o sea, a través de la naturaleza, a través de la creación. Pónganse a pensar en la creación. Vamos a pensar en la creación. La creación no se quedó allá en el Edén. En principio, en los 7 días. Porque si se hubiese quedado ahí, ¿qué hubiese pasado? Pues ya, ni estuviéramos aquí. Dios es Dios creador todos los días. Porque todos los días nace un nuevo ser viviente, porque todos los días nace un arbolito o crece un arbolito, todos los días sale una florcita, todos los días sale una abejita, todos los días llueve o hace sol. O sea, todos los días podemos contemplar la manifestación del Dios creador. Entonces esa es una de las formas de Dios revelarse a la humanidad, a través de la creación. Si tú ves un árbol, tienes que ver a Dios. Si tú ves el mar, tienes que ver a Dios. Si tú ves el cielo, tienes que ver a Dios. Si tú ves una planta, tienes que ver a Dios. Si tú ves al ser humano, tienes que ver a Dios. La otra parte de la revelación, la otra forma de revelación de Dios, fue por medio de Jesucristo. Fue por medio de la palabra de Dios,
que lo único que hace es nuestra guía, nuestra manual de vida. Lo único que hace es dirigirnos hacia Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el propósito de la Biblia es entender el mensaje de la redención. Desde antes que sucediera hasta que sucedió por medio del sacrificio de la cruz y lo que va después. O sea, la Biblia contempla una eternidad. So, es una forma de Dios revelarse al hombre. Porque ahí podemos, repito, conocer la esencia de Dios desde antes de Jesucristo, conocer a Jesucristo como nuestro Salvador y conocer qué va a pasar en el futuro, cuando esto ya no sea mundo, cuando Él venga y todas estas cuestiones. Entonces, no podemos simplemente, por si no entendieron nuestra idea, bueno, si no que no es de nosotros, es de la Biblia, lo dice la Biblia ahí puntualmente. No podemos desvincular a Dios de la Biblia. Simplemente es un bundle, ¿sabes? Vienen juntos. O aceptas la idea de Dios y la Biblia o no aceptas ninguna de las dos. Pero si tú crees en Dios y si tú dices amar a Dios y no en la Biblia, pues no estamos hablando del mismo Dios. No estamos hablando, porque el Dios al que yo le creo y le sirvo está 100% anejado a la palabra. Y yo quiero entonces pues irme a la otra parte de lo que es pues la palabra. Porque a veces la excusa es que, pero ¿y quién me garantiza a mí que lo que está escrito en la palabra es verídico? Tanta gente que lo escribió e idiomas y países y cuestiones. Idiomas, tanta gente que lo escribió con cientos de años de diferencia. No digas nada. No lo digas, todavía no va. Dilo después que yo lea esto para que tú sabes, para meterle potencia. Dale. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra la oscuridad hasta que llegue el amanecer en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Sobre todo, deben entender que ninguna profecía aparece en la Escritura por el deseo del propio profeta. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario. Los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Ahora sí lo puedes decir. Es que lo dice ahí. Hay que confiar en la palabra. Porque todo fue inspirado por Dios. En diferentes voy a ser más apasionada. O métele más power, no sé. Pues vamos a meterle más power. Métele más power porque es que esto merece un apasionamiento. ¿Tú sabes qué es? Que la Biblia no se contradiga. Que tenga más de miles de conexiones y uno puede darle una ¿cómo se me fue la palabra? Sí, como que no se contradice. Las ideas son las mismas. Exacto. Y por diferentes tiempos, años, diferentes personas, diferentes religiones. O sea, la Biblia está escrita en 3 idiomas diferentes, con miles de años de diferencia. 44 autores diferentes. Y el mensaje es el mismo. El mismo. Miren si es más brutal todavía. Y se cumple la palabra Miren también. si es más brutal todavía que cuando vemos la primera mitad de la Biblia, vemos profecía de un Salvador, vemos una historia que nos lleva a una esperanza de salvación. Ese es el Antiguo Testamento. ¿Cómo empezó esto y cómo esto llegó a Jesucristo? Y vemos el otro canto, la otra mitad de la Biblia, donde vemos ya la profecía contestada. Entonces, ¿qué rayos iba a imaginar que si Noé, que si Abraham, la magnitud de lo que iba a pasar? Y ellos profetizaron, en el caso del profeta Isaías, Jeremías, ellos profetizaron cosas que no vieron con sus ojos. Que no vieron con sus ojos, pero que hoy nosotros, por medio de la palabra, podemos entender que se hicieron cumplidas. Entonces, ¿cómo caramba? Porque es que la gente niega la veracidad de la Biblia o la importancia de ella. 44 autores diferentes y hablan de lo mismo. Pero cuando uno va para otro libro, en otra ideología, lo que sea, tú buscas un mismo libro de un tema específico
y busca otro autor y habla de Y hay otro tema. 7.000 ideas, sí. 7.000 ideas, un montón de cosas. Y solamente son 2 autores hablando de diferentes cosas del mismo tema. Y aquí hay 44 autores y hablando de lo mismo. De lo mismo, exactamente. Y que se cumple. Ujú. Para colmo se cumple la palabra de Dios. Eso es así. Y todo lo que dicen que nos aplica hoy en día también, todo lo que hablamos. Y es, wow. Oh my God. Oye, esto se convirtió aquí en un zoológico, discúlpenos esa. Lo siento. Una fallita técnica. Pero, wow. Pero es que sí, es impresionante y es más impresionante aún pues lo que mencionábamos de que la Biblia no se contradice. Ujú. La Biblia no se contradice y es como que, o sea, si tú dices, sí, la Biblia se contradice, pero si ves este texto bíblico, Claro. mira, perdóname. Si la contradices que lo estás leyendo Si la mal. Biblia tú dices que se contradice, léela más. Ujú. Busca que el Señor te indaga más. Esa otra que leen y no interpretan correctamente. No porque hacen el estudio, no hacen el estudio. análisis. Por eso tú me dijiste, léela más, indaga más y vas a ver cómo eso concuerda con otro. Porque todo. está esta otra perspectiva Ujú. de esta confusión del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que pues como que, pero, y hay una debacle con eso en la iglesia y fuera de ella. De como que, pero es que Malaquías me dice una cosa y el Nuevo Testamento me dice otra. Pues lo que pasa es que la Biblia en esencia, aunque nos lleva al mismo mensaje, Ujú. no todos los libros tienen el mismo propósito. Hay libros que son simplemente una referencia histórica para que podamos enlazar una cosa de la historia con otra. Amén. Pero repito, cuando analizamos a la Biblia desde la perspectiva que la Biblia es, vamos a encontrar que en verdad no se contradice en nada. Ujú. Y volviendo al punto de amo a Dios, creo en Dios, pero no en la Biblia, no entiendo. Lo expliqué y no entiendo, pero no lo entiendo. O sea, Ujú. ok, si tú amas a Dios, si tú amas a una persona, yo creo, ¿verdad? En el significado real de amor, que si tú amas a una persona, tú quieres hacer cosas que a esa persona le agraden, ¿no? Ujú. Hacer movimientos, hacer movidas que a esa persona le sean de agrado, en respuesta al amor que tú sientes hacia esa persona. Pues si tú amas a Dios, tienes que demostrarle que lo amas, pero no como tú quieras, es como él quiera, porque por Amén. ejemplo, si a ti te gusta el amarillo y a mí me gusta el azul, el color favorito de él es el amarillo, el mío es el azul. Y tú Me gusta el azul igual, pero el primero es amarillo. pero el favorito es el amarillo. Y tú vienes y me quieres regalar unas flores. No es un mensaje oculto, no es una indirecta, gente. Tú me quieres regalar unas flores y tú sabes que mi color favorito es el azul. Ujú. ¿Me las vas a comprar amarillas? Te las compré una vez. Amarillo. Oye, pero es un ejemplo hipotético, chicos. Ay, Dios mío, me dañó el ejemplo. Pero poniendo el caso hipotético Ajá. de que a mí no me... O sea, guácala el amarillo. Ay, por Dios. ¿Tú me vas a comprar las rosas amarillas? Ujú. O las flores, lo que sea. No, te las voy a comprar azul porque te Me la- gustan azul porque me gusta azul. ¿Qué demostración es esa de amor? Que me quieres amar, quieres demostrar mi amor, o sea, tu amor hacia mí, pero a tu forma, sin considerar Ujú. la necesidad o el gusto de esa Claro, persona. Pues de claro. la misma forma, yo no puedo amar a Dios como a mí me dé la gana. Hay un estándar para amar a Dios. ¿Y sabes dónde está establecido? En la Biblia. Y es que no es posible. No es posible amar a Dios cuando la Biblia te dice. No es posible Otra amar cosa. a Dios si no sabes cómo amarlo. Ujú. Y repito, es que Dios no quiere que tú lo ames como tú eres. Ujú. Dios quiere que tú lo ames como la palabra establece que tú tienes que amarlo. Pues tú tienes que abandonar cosas, tú tienes que abandonar conductas, tú tienes que abandonar, tienes que amar, tienes que servir, tienes que, ¿sabes? Tienes que ir a la esencia de lo que revela la esencia de Dios y lo que Dios desea que nosotros hagamos en demostración a amor a Él. Ujú. No, mira, va a sonar un poco fuerte lo que yo voy a decir. Si tú vas a amar a Dios a tus términos, mejor no lo ames y ya. Pero no vengas a predicar ni a decir, y cuando digo predicar no hablo de que tienes que ser pastor. Predicar es exponer un mensaje.
no vengas a decir que tú puedes amar a Dios sin leer la Biblia, sin creer en la Biblia. Ujú. No, no y no. Eso es casi una herejía. Yo creo que eso es hasta una herejía. ¿Cómo tú le vas a decir a la gente, cómo tú te vas a plantear en tu mente y en tu corazón que tú puedes amar a Dios si no te atas, si no entiendes Ujú. la revelación de su esencia de forma escrita? No hay, mira, no hay- a mí me puede parecer lógico que una persona piense que puede amar y servir a Dios y creer en Dios y no ir a la iglesia. Me parece más lógico eso. Que no es correcto, vayan al episodio anterior para que puedan escuchar más acerca de. Pero que una persona diga que ama a Dios y no cree en la Biblia. Ujú. Mira, es que lo he dicho como 1000 veces porque es que no. No, no es lógico. Es que no no es lógico, no es lógico. ¿Y sabes de dónde viene eso? Eso viene de la propia humanidad, o sea, del Ujú. humanismo, del yo. Eso te lo dice tu yo, Ujú. tu humanidad, las mismas tinieblas. ¿Sabes? Claro, porque el enemigo no va a querer que tú hables. Porque mira, la palabra Ajá. dice, mi pueblo perece Ujú. por falta de conocimiento. Muy importante. Y el conocimiento lo trae la palabra del Señor, entender quién Dios es. Y si tú quieres entender quién Dios es, tienes que leer la Biblia. Palabra. Y el Ya. enemigo no va a querer eso, como estaba mencionando. Sencillo. Si tú no quieres leer la Biblia, no ames a Dios y ya. Ujú. Porque es que aunque te digas que amas a Dios, si no lees la Biblia, no puedes hacerlo. Te No puedes estás hacerlo. engañando a ti mismo, te estás engañando a ti Ujú. misma. ¿Y sabes dónde va a terminar tu vida, lamentablemente? En la perdición. Ujú. Porque lo único que nos conduce hacia la verdad de Cristo es la palabra. Y la Biblia es Cristo, es Dios, todo se trata de Dios. Aunque tú no pienses que no, todo se Fue- trata de Dios. Fue inspirada por Fue él mismo. inspirada por Dios para que lo conozca, para que lo entienda, para que lo comprenda. Así que cuando tú leas la palabra de Dios, también tienes que tener la confianza, la certeza que lo que vas a leer es inspirado por Dios. Que tengas la confianza que tú vas a escuchar algo que es inspirado por Dios y no con el pensamiento de que voy a coger la Biblia, pero solamente para ver mi conveniencia, para cosas mías, no. Tienes que valorar la Biblia entendiendo que no es algo que a ti te tenga que agradar, sino es algo que tú tienes que hacer Ujú. por obediencia. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer cuando tú te sientes a leer la Biblia, porque ya en el nombre de Jesús yo espero Amén. que el Espíritu Amén. te haya convencido de que tienes que hacerlo. Cuando tú te sientes a estudiar la Biblia, quítate el yo Ujú. y entiende que lo que Dios quiere para ti es mejor que lo que tú quieres para ti. Entonces, La Biblia está hecha para hablarte a tu espíritu. exactamente, no hay forma de que tú puedas entender en esencia de lo que Dios quiere que tú entiendas y cómo Él quiere que tú lo entiendas. Lo que Dios tiene para ti, si pones tu humanidad en medio del Ujú. estudio de la palabra. Mira lo que dice la misma Biblia. La Biblia dice que solo los del Espíritu entienden las cosas del Espíritu, Ujú. porque son del Espíritu. Claro. La Biblia representa, es la representación tangible de un reino espiritual. Ujú. Aunque la Biblia tú la puedas cargar con un dispositivo o físicamente ella, eso es algo espiritual. Pues no puedes ponerte tú a la hora de leer la palabra. O sea, no puedes sentarte a estudiar la palabra a tu conveniencia. Tienes que Comprenderla. entender, aunque no me guste, aunque yo no entienda, Ujú. sí sé que la Biblia es la revelación de Dios, es inspirada por Dios, por ende todo lo que ella cargue consigo va a ser de grande edificación Ujú. a mi vida, aunque yo así no lo vea. Y entonces, volviendo a lo de Segunda de Pedro y todo esto, de Pedros, no eran muchos Pedros, era uno. A Segunda de Pedro, pues dice que ninguna profecía fue impulsada por hombre, ni... Esa es otra perspectiva importante. Esto no es un libro de ciencia ni de filosofía, que aunque la filosofía puede estudiar ciertas cosas desde una justa perspectiva o imparcial, siempre va a estar la opinión involucrada. Ujú. O sea, siempre va a estar la opinión involucrada. Sin embargo, la Biblia no es una opinión, es inspiración. Dios lo que hizo fue, o sea, déjame, es que tengo como una cuestión mental aquí tratando de organizarlo cronológicamente. Ujú. No fue que Dios dijo, le dijo a Moisés, por poner un ejemplo, a mí me encantaría que la gente entendiera que yo los amo.
escríbete algo ahí, así más o menos, Ujú. de esa cuestión. No. La Biblia, cada letra, cada coma, cada punto, cada cuestión, fue literalmente exhalada por el Señor. O sea, fue el propio Amén. aliento de Dios el que inspiró la palabra. Cuando tú veas la Biblia, entiende que eso no le escribió Moisés, que eso no le escribió Pablo, que eso no le escribió Juan, que eso no le escribió Ujú. ninguna de esa gente. Jeremías, Isaías, David, Salomón. Cuando tú veas a la palabra del Señor, entiende que lo escribió uno solo, Ujú. a través de diferentes personas, pero uno solo. Y finalmente te dejo con esta cuestión para que se te explote más el cerebro. Ujú. Dios usó a un pescador o a pescadores, usó a reyes, Ujú. a profetas, obreros, doctores, para decirlo en un ámbito un poco más moderno, contables, o sea, cobradores de impuestos, diferentes personas, diferentes vivencias, diferentes edades. Y el mensaje es el mismo. Amén. Sí. Entonces eso no es Dios. Ujú. Entonces la Biblia no le inspiró Dios. ¿Y cómo diache? O sea, es que cómo ¿Cómo diache, diache? cómo hay diantre? forma Ujú. de que esto no sea inspirado por Dios. Mira, es Es que, mejor. míralo hasta de la lógica humana, en Ujú. verdad. No hay, o sea, hasta de la lógica humana tú dices, es que no hay forma. Ujú. Así que vamos a ver las cosas desde la justa perspectiva. Cancela de tu mente Ujú. que la Biblia y Dios no empatan. Cuando leas la Biblia, Te vas a dar cuenta. te vas a dar cuenta. ¿Sabes qué? Pero hazlo con una buena conciencia Exacto. de lo que estás leyendo. Porque si la lees por el papagayo o leerla por compromiso. O si la lees para poder refutarnos a nosotros lo que te estamos Exacto, diciendo, pues no, pues eso no va a hacer ningún efecto. Dios no te va a hablar así. Dios no te va a hablar así porque no lo estás haciendo con la mente correcta. Que es para, ok, quiero leer la Biblia. Mira, si tú no quieres ser cambiado, no leas la Biblia. Porque la Biblia te va a cambiar sí o sí. Está comprobado. La gente que empieza a leer la Biblia y empieza a escudriñarla y a entenderla y comprenderla, hay un cambio. Hay un cambio en su vida. Hay algo que cambia porque es la Biblia que quien te cambia. Es la palabra de Dios y tienes que entenderla con la conciencia. Es mejor que leas la palabra uno o dos o tres capítulos comprendiendo lo que estás haciendo que leyéndola 100 capítulos y al papagayo sin entenderla. Porque la Biblia tiene su profundidad. La palabra de Dios tiene su profundidad. Y esa profundidad se busca entendiendo y con la mente correcta diciendo, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres hablar? Háblame, dirígeme, háblame a mi espíritu. ¿Qué es lo que tú quieres que yo cambie? ¿Qué es lo que tú quieres? Enséñame. Y eso es lo que tú tienes que estar pendiente a la hora de leer la Biblia con la conciencia correcta y la palabra correcta de que, mira, voy a leer la Biblia para que me hable a mí, porque necesito de Dios y quiero conocer de Dios. Y conociendo de Dios es la palabra. ¿Qué dice ella misma? Precisamente Hebreo. La palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Entonces, cuando tú leas la Biblia, no pienses en un libro de matemáticas y de ciencia, porque la Biblia es viva. Es viva. La Biblia no es letra muerta. La Biblia causa un efecto transformador en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es la esencia misma de Dios. Si tú lees la Biblia y tú no cambias, tienes que leerla de nuevo con un pensamiento, una perspectiva diferente, porque es que el propósito central de la Biblia es hacerte entender que ella tiene un poder. Y que Dios te habla a través de ella. Porque Dios la inspiró. Porque, mira, ¿y quién mejor que el propio autor de una obra para dirigirte en medio de la lectura de ella? O sea, los que son amantes a la lectura, que no es gratificante escuchar cuando se lanza un libro nuevo que el que lo escribió diga su experiencia y por qué. O sea, piensa en eso. El propio autor de la palabra te instruye a cambiar, a que tu vida sea transformada. Claro. Así que no la veas como poco, en verdad. No,
nuevamente lo quiero decir, cancelen en el nombre de Jesús ese pensamiento de que la Biblia está alejada de Dios, de que yo puedo creer en Dios y no en la Biblia. Cree en Dios y por consiguiente que eso te lleve a querer profundizar en la palabra, porque allí vas a poder encontrar todo lo que tú necesitas. Vas a poder encontrar consuelo, vas a poder encontrar la paz que tú necesitas, restauración, confortación, guía, herramienta, aliento, esperanza y 1000 cosas más. La Biblia no es mala. Que tú te sientas aludido cuando tú lees la palabra es el principio de una poderosa transformación en medio de tu vida. Porque eso es lo que ella hace. Revelar lo que está mal en nosotros para que Dios pueda manifestarse en medio de. Sí, te lanzamos el reto. Lee la Biblia por una semana. Una semanita. Constante. Leyendo la Biblia. Con una conciencia imparcial. No con una conciencia de quiero refutarle a estos después las redes. Con una conciencia imparcial. De vamos a ver si este ejercicio, si esto que ellos dicen es verdad. Léela una semana. Y después nos cuenta. ¿Pero qué tiene que leer? Que lea la Biblia. Que lo que sea de la Biblia. Hasta en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que sea de la palabra. Que leas la Biblia por una semana. Cualquier cosa. Y tú después me cuentas. Porque todo está inspirado por Dios. Y tú me vas a contar. Cualquier cosa. Así que te lanzamos este reto y finalmente te decimos, si lo haces, que espero que lo hagas para que tu pensamiento sea transformado. Tenemos nuestras redes sociales activas. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok, que ya mismo se nos va, pero estamos ahí. Estamos ahí. Escríbenos, cuéntanos tu experiencia. Nosotros queremos saber si pudiste entender desde la perspectiva correcta lo que Dios es capaz de hacer por medio de su palabra. Y por supuesto decirte que no te pierdas el próximo episodio. ¿Les digo de qué es? Ay, no. ¿No se los digo? Vamos a dejar la intriga para que ¿Sí? tengan pendiente al otro. Tienen que estar pendiente al otro. Como les dije, síganos a través de nuestras redes sociales. Las vamos a estar dejando allá abajito. Suscríbanse a este canal. Denle like a este video. Compártanlo para que pueda ser de edificación a más vidas. Y por encima de todas estas cosas, hagan este reto y van a ver que en el nombre de Jesús sus vidas van a ser grandemente transformadas por el poder de su palabra. Les bendiga el Señor. Dios les bendiga.